pastor. Pues hoy esta mañana, fíjese que me desperté con una inquietud que ya tenía un rato que estaba dándole vueltas en la cabeza, al hecho de que la última vez que hablamos de este tema fue precisamente hace un año, un poquito más, pero en estos días y en las reuniones que hemos tenido de la iglesia local, me han llevado a meditar acerca de un evento que tiene varias fases y que es algo que supongo podríamos llamar que es el fundamento de nuestra fe en todos los aspectos en lo que respecta a la dispensación de la gracia. O sea, la fe que vivimos hoy, todos los que estamos aquí en esta tierra, salvados por la sangre de Cristo y que somos iglesia de Cristo. Y es un hecho que, a pesar de que debería ser el fundamento de toda una serie de tomas de decisiones, estamos perdiendo de vista como iglesia en el siglo XXI, y es que Cristo va a volver por su iglesia. Amén. Que Cristo viene. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Tal vez aquí quienes nos han seguido se van a acordar de muchas de las cosas que voy a decir hoy, pero es que esto tiene que anunciarse continuamente. Me llama mucho la atención el hecho de que en mi infancia, en mi adolescencia, cuando yo tenía 13, 14, 15 años, sobre todo en ese lapso, entre los 13 años, que fue cuando yo conocí de Cristo, y los 19 años, que fue cuando yo salí finalmente de mi casa para ir a estudiar a otra ciudad, y dejé ya de congregarme en la iglesia en donde estuve durante toda mi juventud, o mi primera etapa de adolescencia y juventud. El mensaje cotidiano, lo que marcaba cada culto, cada reunión, cada administración que recibíamos era: Cristo viene. Cristo vuelve por su iglesia. El Señor viene por nosotros, por usted y por mí, en cualquier momento y como un ladrón en la noche, es decir, en silencio, sin que haya un aviso previo y sin que podamos de ninguna manera determinar exactamente cuándo va a ser. El Señor viene por nosotros. La diferencia básica entre el vivir pensando que el mayor bien y la mayor bendición, y estoy hablando dentro del contexto cristiano, de la mayor bendición es aquella que pueda yo recibir aquí, hoy, ahorita, y el entender que tengo una esperanza bien específica en relación con el hecho de que Cristo va a venir por su iglesia un día y vamos a ser arrebatados a las nubes y vamos a tener una serie de experiencias celestiales maravillosas, las bodas del Cordero y otros eventos que la Biblia menciona, y que finalmente vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús después de 1007 años. A partir de que empiece este asunto, hace toda la diferencia de cómo vas a vivir el día de hoy. Por un lado, sí es cierto, es muy importante que nosotros tengamos una perspectiva de que el reino de los cielos se ha acercado, de que el reino de los cielos está manifestándose hoy en esta tierra, y de que la bondad de Jehová está siendo efectiva en nuestras vidas, y podemos orar para el día de hoy, y podemos tener válidamente anhelos y tener también metas y objetivos en el espíritu para el día de hoy, para este tiempo, para nuestra vida terrenal. No estoy diciendo que todo venga en la vida eterna que nos espera. No, hay muchas cosas que vienen para nosotros aquí y ahorita. Esto es cierto. Sin embargo, lo importante es el objetivo de ello. Porque como dice el pastor Víctor, lo que el hombre siente en su corazón, en relación con su alma, es lo que se está hablando en muchos púlpitos, en lugar de hablar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla continuamente del cierre que hace el Señor
cuando Cristo completa la misión profética que le fue establecida al Mesías que fue prometido desde el principio de los tiempos. Y es que la cuestión es que cuando nosotros leemos a los profetas, nosotros nos hallamos con una imagen que tiene una dualidad que para nosotros ahorita ya es muy fácil de comprender, pero antes de que viniera Jesús era difícil, muy difícil de entender, y es que nos habla a un tiempo del Cordero de Dios, inmolado, sacrificado, que es llevado al matadero como una oveja, y que derrama su sangre, y que sufre hasta la muerte, y el León de Judá, que viene a pelear las batallas por su pueblo Israel, y que va a traer un tiempo de paz, de prosperidad y de bendición. Parece contradictorio incluso. Tú piensas en que la vida de una persona, porque el Mesías es un hombre, la vida de una persona que puede al mismo tiempo cumplir estos dos objetivos es sumamente complicada. Y nos hacemos bolas, y todos los israelitas se han hecho bolas durante milenios pensando cómo iba a suceder esto. El Señor lo resolvió de una forma maravillosa, maravillosa. El Mesías viene 2 veces, no una. ¿Cómo es posible? Pues gracias a la maravillosa noticia de que Cristo Jesús, ese que murió en la cruz, resucitó. Amén. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Que Cristo Jesús cumplió cabalmente todos los aspectos de la salvación que estaban asociados con el hecho de su muerte, con el hecho de que tenía que derramar su sangre en la cruz hasta morir y entregar su vida en lugar de la nuestra. Entonces, dices, bueno, amén, gloria a Dios, qué tremendo, qué dramático, qué impresionantemente doloroso, pero qué necesario era que Cristo muriera en la cruz. Pero, y entonces lo demás, la otra parte de la profecía, ¿dónde se queda? Pero al tercer día, Jesús resucitó. Y ascendió y está a la diestra del Padre. Y está preparando morada para nosotros, intercediendo delante del Padre día y de noche por nosotros. Y todo eso también forma parte del proceso de la venida de Jesús a este mundo, de la venida del Hijo de Dios para salvarnos. Pero toda la otra parte, este asunto del León de Judá, este asunto del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifiesta y por el cual es restaurada la nación de Israel, es algo maravilloso, porque primeramente aprendemos y entendemos que nosotros, la iglesia, somos una rama que no pertenecía al árbol que es Israel, pero que fuimos injertados. Los que conocen un poquito de cuestiones del campo se pueden imaginar esto, si no se lo voy a explicar rápidamente. Cuando usted injerta una rama, usted agarra una rama que pertenece a otro árbol, incluso gente que sabe hacerlo puede injertar ramas que pertenecen a un árbol que da frutos distintos. En este caso no, en este caso somos una rama que probablemente da el mismo fruto, que al final de cuentas es el fruto del Espíritu Santo, pero que somos de un árbol distinto porque nuestra raíz no es en cuanto a la carne y la sangre, el Padre Abraham. Nosotros tenemos otra paternidad terrenal. Somos descendientes de Noé, pero no de Abraham. Y esta rama es injertada así. El árbol original es cortado, es abierto. Y en esa apertura es insertada la rama. Es sellada de tal forma que no entre ni salga nada de ese sello, para que el alimento que fluye por el árbol pase a la rama. Y entonces la rama empieza a crecer y pasa a formar parte del árbol. Así se injerta. Y así somos injertados nosotros en el pueblo de Israel. Y hoy somos parte del Israel espiritual, que incluye a los hijos de Abraham y a los hijos de Noé. ¿Cuál es el requisito para ser parte de ese injerto? La sangre de Cristo Jesús. Porque, de hecho, aún el árbol original solamente florece por causa de la sangre de Cristo. Cuanto más nosotros, que ni siquiera éramos familia, pero ahora somos familia de Dios. Amén.
Somos pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Cristo, nación santa, linaje escogido por Dios. Y esto, amados hermanos, nos hace acreedores al cumplimiento en nosotros del resto de la profecía. Cuando el león de Judá, cuando el rey de Israel viene a esta tierra por segunda vez, y ahí es donde está la solución al problema ese de cómo le íbamos a hacer con las profecías, porque viene por segunda vez, ya resucitó, por lo tanto está disponible, vamos a decirlo así, aunque suene un poquito materialista, pero está disponible el Mesías porque no se quedó en la tumba, sino que está vivo. Entonces viene por segunda vez, y entonces ya no viene como Cordero de Dios, sino como león. Viene como rey, viene coronado y viene a pelear las batallas del pueblo de Dios. Y en esta batalla va a ser finalmente vencido el enemigo de nuestras almas. Y esto es tan importante que es el fundamento de lo que nosotros creemos. De otra manera, sencillamente estamos practicando una religión como todas las demás religiones terrenales, incluyendo la religión cristiana, porque la palabra de Dios nos habla de una relación con Dios que no está relacionada con nuestras ideas, sino solo y exclusivamente con las ideas de Dios. Cuando nuestras ideas humanas empiezan a impregnar el plan de Dios, entonces se pervierte, se rebaja, se convierte en una religión. Es decir, se convierte en una serie de normas morales que no bastan para alcanzar el cielo. Porque para alcanzar el cielo lo único que nos lleva es Jesucristo, que es el camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Y ese Cristo es el que hoy a nosotros nos dice: vengo en breve. No me tardo. Si hoy todavía, por un poquito de tiempo, tenemos que esperar, es porque todavía hay una batalla que pelear para ganar todavía a más personas que van a llegar al reino de los cielos. Es algo que tenemos que tener presente. Y no solamente tenerlo en nuestra mente, sino predicarlo. Los que somos del Evangelio de Jesucristo, estamos llamados todos a predicar, a ir por el mundo y a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mayormente, por ser mayores en la fe, no por ser mayores como personas, sino por ser mayores en la fe, los que hemos recibido un llamado a un ministerio del altar. Predicadores, ministros de alabanza, ministros en la oración, maestros. Que nuestro mensaje esté impregnado del concepto fundamental de que Cristo viene. Que nuestro mensaje esté impregnado de la idea central de que el Señor Jesucristo en cualquier momento va a venir. Y como ya lo comenté en alguna ocasión, y Gerson y yo lo comentábamos ya después, ¿verdad? A nosotros, como adolescentes, nos hacían una pregunta todos los días. Bueno, en nuestro caso era casi todos los días, porque nosotros teníamos la bendición de estar casi todos los días en la casa de Dios. Y nos decían: si el Señor viene hoy, ¿te vas con Él? Porque el primer evento que nosotros como iglesia vamos a experimentar de forma sobrenatural, que va a ocurrir en el marco de la tribulación, antes de que empiece la gran tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia. Y si estamos nosotros ya unidos a la rama que está injertada en el árbol, entonces nos vamos, y si no, no. Pero eso depende de que hayamos decidido por Cristo. Porque vivir una religión es una cuestión de decir: me gusta o no me gusta, le entro o no le entro, me importa más lo que dicen que es cosa de Dios, o me importa más mi vida personal y mi satisfacción, la satisfacción de mi carne. Pero si Cristo viene, entonces estamos hablando de un Dios real y verdadero, que está preparando un lugar para todos los que le aman, y ya depende de mí si quiero o no quiero tomar ese lugar, en donde voy a estar por toda la eternidad. Ya no es una religión, ya es un asunto de vida y de vida eterna. Así que, en esta reflexión, que es breve probablemente en tiempo, pero que es el fundamento de nuestra fe, no se olvide: Maranata, Cristo viene. Que no se le olvide, piénselo cuando se despierte, piénselo cuando se duerma.
Medita en ello. Cristo viene.